Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves 24 de enero del año 2019. Estamos a 2 días del natalicio de Juan Pablo Duarte. El nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte en el año 1813, 206 años. Ocurre que nació el patricio Juan Pablo Duarte ahí en una casa de la Isabel ahora, se denominaba la Isabel la Católica, donde actualmente está el museo de Juan Pablo Duarte, precisamente en la casa de su natal familia, que vivió en esta ciudad, ahora ciudad colonial. Entonces, nosotros para la semana próxima le prometemos un reportajito sobre Juan Pablo Duarte para compartir todas sus hazañas y sus pensamientos a favor de la independencia nacional. Mire, hoy vamos a iniciar con un reportaje también. El pasado 12 de enero, yo soy muy seguidor de las fechas patrias, de las fechas históricas, y el 12 de enero del año 1972 ocurrió una situación en la República Dominicana durante los llamados 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. En esa época había un enardecimiento del pensamiento ideológico izquierdista, y los jóvenes de la época tenían eso intrínsecamente. Recuerden que veníamos de una guerra civil, de un movimiento que se denominó 14 de junio, que intentó en aquella ocasión, en el año 1959, una expedición derrocar a Trujillo, pero que fracasó lamentablemente. Y en el año 1961, pues entonces culminó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, precisamente de manos de personas que complotaron y que eran personas muy ligadas y cercanas al mismo dictador. Posteriormente a eso, lo que ocurre es muy consabido, pero nosotros quisimos retrotraer esta historia de los palmeros porque significó mucho en la época de los 12 años. 4 jóvenes que se enfrentaron a 2.500 militares y policías. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Vamos a ver esta historia. ¿Estamos listos, Edwin? ¿Estamos listos con esta historia? Vamos a compartirla con ustedes. Adelante. A los 47 años del enfrentamiento guerrillero, comandos de la resistencia. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, lacaya y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Previo a la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en el país, se llevaron a cabo varios atentados fallidos en contra del sátrapa, entre los cuales estuvo la entrada de un grupo de guerrilleros comandados por Enrique Jiménez Moya el 14 de junio de 1959. Este año serán 60 años de esa gesta histórica. Sin embargo, el fracaso de estos guerrilleros sembró en el país un sentimiento patriótico y liberador entre un grupo de jóvenes que entonces conformó el movimiento revolucionario 14 de junio, dirigido por Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo y Minerva Mirabal. Sus miembros fueron perseguidos, torturados y muertos. Muchos tuvieron que salir del país por esa razón. Muerto Trujillo en el año 1961,
se vivieron momentos de desestabilización política y social hasta la salida de su familia. En el año 1962 hubo elecciones en el que fue elegido como presidente el profesor Juan Bosch, quien había estado exiliado precisamente por la persecución del régimen y había estado por muchos años en Cuba, donde Fidel Castro había armado precisamente la revolución y había alcanzado el poder mediante este método. En septiembre del año 1963, Bosch fue derrocado y tras distintos gobiernos de transición y desestabilización social, otra vez resurge el movimiento revolucionario del 14 de junio, conocido como 1J4, y que a la cabeza el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó se libró una batalla en el país para la vuelta a la constitucionalidad y Bosch fuera repuesto en el poder. Esto ocurrió en el año 1965. Cuando ya los revolucionarios casi ganaban la batalla, se registró la segunda intervención norteamericana en el país el 28 de abril del año 1965. La primera intervención norteamericana se había registrado en el año 1916. Tras los arreglos con el movimiento revolucionario y la embajada norteamericana en el país, Camaño Deñó sale del país y se determina volver a celebrar unas elecciones en el año 1966, en la que resulta ganador Joaquín Balaguer, quien al momento del derrocamiento de Trujillo fungía como presidente denominado títere por los revolucionarios. Entendía esta fuerza revolucionaria que Balaguer correspondía a los intereses de los norteamericanos. El movimiento siguió su agitado curso. Sentían la fiebre revolucionaria de la época y por ello se conformaron varios grupos con ideas izquierdistas y revolucionarias. Se habían formado para la época fuerzas políticas de izquierda como el Partido Comunista Dominicano, PCD, los comités revolucionarios Camilo Torres, Corecato, excombatientes constitucionalistas y ex miembros del Partido Revolucionario Dominicano, también conformado en Cuba por el extinto Juan Bosch. ¿Y quién no era revolucionario al inicio de la década de los 70? Dice Aristófanes Urbáez, fenecido periodista conocido como El Roedor, que murió el año pasado. Todos éramos revolucionarios, o al menos eso creíamos, dice El Roedor en un artículo publicado a propósito de uno de los aniversarios del enfrentamiento del Comando de la Resistencia, Los Palmeros. Desde el año 1967, los miembros de estos movimientos salieron a Cuba con fines de formarse militarmente para llevar a cabo la revolución en la República Dominicana. El periodo que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Dentro de estos guerrilleros que recibieron formación hasta por 6 años están Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi La Chuta y Ulises Cerón Polanco. Fueron llamados Los Palmeros. Fue el nombre asumido por el grupo de revolucionarios por la organización política 14 de junio y se entrenaban militarmente en las montañas de la provincia del Pinar del Río en la referida Cuba. El nombre devino por el lugar donde se entrenaban, que había muchas palmeras. También ese nombre los diferenciaba de otros grupos que se entrenaban allí. Dentro de esos comandos de resistencia dominicana se encontraba encabezando Francisco Alberto Camaño Deñó, llamado el comandante Román en el argot revolucionario, según revela en una carta enviada por Germán Aristi precisamente a Camaño Deñó. El comandante Román estaba supuesto a llegar al país con un gran grupo de guerrilleros, pero que al parecer, según revela Germán Aristi en esta carta, debieron estar en el país más pronto que tarde.
Los palmeros se encargarían de allanar el camino a estos guerrilleros y entonces así fue que se inició esta guerrilla en la que el grupo de estos 4 hombres armados hasta los dientes se enfrentaron a un ejército mixto, militares y policías, de 2.500 hombres. Esto ocurrió precisamente el 12 de enero de 1972, durante el gobierno encabezado por Balaguer, denominado como los 12 años. El enfrentamiento duró aproximadamente 12 horas, desde las 5 de la madrugada hasta las 5 de la tarde, en una casa denominada La Cueva, ubicada en el kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas. Fue un cerco policial que buscó y efectuó el aniquilamiento de los insurgentes revolucionarios. Esta forma fue criticada por los sectores revolucionarios de la época y se refleja en una entrevista que hiciera el fenecido periodista Orlando Martínez, entonces jefe de redacción de la revista Ahora, al jefe de la Policía Nacional, general Nivar Seijas. Según Martínez, quien luego murió en marzo de 1975 en manos de los esbirros del gobierno de Balaguer, la muerte de los palmeros y algunos miembros de la policía, 8 en total, fue innecesaria. Dice en la revista publicada el 24 de enero del mismo año 1972 que es un hecho irrebatible que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eliminaron por la rapidez con que actuaron toda posibilidad de mediación. Si se hubiese querido, la operación no tuviese que terminar el mismo día, asegura uno de los periodistas más versados en la época y que también era muy bien conocida su postura izquierdista manifestada en sus columnas de Microscopio. Al grupo, la policía los acusaba de haber participado en un asalto al The Royal Bank of Canada y así lo establece en un comunicado que publicó 4 días después del enfrentamiento, el 16 de enero de ese mismo año, 1972. En el comunicado desde la oficina del jefe de la Policía Nacional, él mismo publica una carta dirigida a sus compañeros que quedaron en Cuba y de acuerdo con la misma policía, allí el grupo se responsabiliza de la ejecución del referido robo bancario ocurrido el 8 de noviembre de 1971. De acuerdo con el comunicado, la Policía Nacional consideraba a este grupo como una de las facciones más compactas del movimiento comunista dominicano, que hace años venía organizándose para iniciar en toda la República Dominicana un movimiento revolucionario que produjera el colapso de las instituciones nacionales y hundiera sin remedio el sistema democrático de gobierno. Y agrega esto, para implantar a toda costa un régimen calcado en la que se ha establecido en la isla de Cuba. Entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos, ¿es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. La Cueva, en el kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas. Esa casa luego fue convertida en museo por sus propietarios. Rafael Bolívar Sosa Figuereo fue quien rentó la casa a los guerrilleros y luego la acondicionó para recibir visitantes, estudiantes y turistas que acudían a ver los atractivos de la referida vivienda que sirvió de escenario del combate de los palmeros con las fuerzas policiales y militares. En su lugar fue construido el monumento de recordación a los héroes del 12 de enero de 1972. En el entorno se han designado calles y la avenida Marginal con los nombres de los integrantes de los palmeros. Es aquí donde conmemoró el pasado 12 de enero de este año el 47 aniversario de este histórico acontecimiento. Esta es la casa donde cayeron los 2 compañeros, Ulises y La Chuta. Amados y bienvenidos, abrieron parte de la cueva y detuvieron ahí por más de 16 horas a más de 2.000 militares armados con artillería pesada y armamento para una vieja completa, solo para cuatro personas. Después de eso,
cayeron en combate a Mauri y Virgilio, acabando con más de 400 soldados. Indiscutiblemente que el tema más importante que se trata en estos días es el tema Venezuela. Aquí en el país, en la República Dominicana, todos los grupos sociales, el país está en la expectativa de qué va a ocurrir en Venezuela a propósito de lo que pasó ayer, 23 de enero de este año, en la que hay una celebración precisamente independentista en Venezuela que fue aprovechada por Juan Guaidó y el propio oficialismo encabezado por Nicolás Maduro. Dos actividades paralelas, una en la que Guaidó se proclama presidente e interino de Venezuela, y la otra en la que el presidente Nicolás Maduro incluso declara a persona no grata y rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A propósito de que Guaidó dijo que se iba a instalar en la embajada norteamericana precisamente para desde allí dirigir su gobierno, entre comillas. Todo el mundo sabe que eso de un gobierno provisional interino no funciona y que las Fuerzas Armadas, mientras Nicolás Maduro cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, no hay forma de que ese gobierno pueda ser destituido, y aunque ciertamente una gran parte de los venezolanos eso es lo que quieren. Y yo diría que gran parte de los venezolanos y muchos latinoamericanos, nosotros los latinoamericanos, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Brasil, todos esos países que han y se han declarado reconociendo como una forma de apoyo a Guaidó para que Nicolás Maduro salga del poder definitivamente de Venezuela. No hay dudas de que esta situación política y social en Venezuela afecta a todos los países del área. Más de 5 millones de venezolanos han salido de su país de origen para instalarse, para emigrar hacia Colombia, Uruguay, hacia República Dominicana, a donde quiera que haya un plato de comida, porque en Venezuela no hay alimentos, no hay combustible, un país rico que produce petróleo. Yo veía en el día de ayer la reproducción de una entrevista a Nicolás Maduro. Eso es increíble. Increíble lo que pasa en esa entrevista. Cómo Nicolás Maduro se burla de las mismas preguntas. Le preguntan una cosa y él responde otra. Y trata de decir que la periodista está mintiendo. Y la periodista le demuestra a Ana María Salazar que no hay, dígame usted en qué me equivoco, le decía. ¿En qué me equivoco? No está pasando esto, no está pasando lo otro, no está pasando la situación difícil en Venezuela. Y él nunca quiso admitir la situación. Y la verdad que a mí me dio rabia esa entrevista. Yo la quité. Porque la verdad que Nicolás Maduro es un charlatán. Eso es lo que más Nicolás Maduro. Mientras un pueblo sufre, otros que son de los que se alimentan de las mieles del poder, por supuesto, que están a favor de esto. Yo veía, oh Dios mío, un grupo de
venezolanos que supuestamente respaldan el oficialismo, hablando de sus propios paisanos venezolanos, pero de manera peyorativa totalmente, de un grupo de venezolanos que ayer se instaló frente a la embajada venezolana, aquí mismo en la avenida Anacaona, y diciendo toda clase de improperios contra sus propios paisanos. Y yo digo lo siguiente: qué triste es ver que personas que se alimentan del oficialismo hagan este tipo de cosas, emitan este tipo de criterios contra sus propios compatriotas. La verdad que eso demuestra la falta de solidaridad que existe en ese país y en otros países de América Latina, y por cuya razón uno entiende que América Latina está tan desunida. Cosa que Bolívar, Simón Bolívar, precisamente, aquel estandarte del chavismo, lo que quería era precisamente la unificación de América, especialmente de los latinoamericanos. Eso era lo que creía en la Gran Colombia, así se llamaba, la Gran Colombia, que era simplemente todos los países del hemisferio unidos en un solo país. Decía Bolívar que si se unificaba a todos esos países, iba a ser más fuerte que América y que Europa. Pero eso nunca pudo suceder. Primero por las intervenciones de las colonias, precisamente, y segundo por esa falta de unificación de los propios miembros de esos países. ¿Cómo un venezolano habla mal de otro venezolano? Por Dios. Los venezolanos son como nosotros, los dominicanos. Por eso a nosotros no nos molesta que estén aquí, porque tienen una idiosincrasia muy similar a la de los dominicanos. Óigame bien, nosotros los dominicanos provenimos de una raza indígena que vinieron del Orinoco, de los llamados arahuacos, que vinieron aquí a la isla precisamente, y la que Cristóbal Colón llamó indios, confundiéndose, creyéndose que había llegado a la India. Resulta ser que esos son los mismos indígenas que crean precisamente la raza aquí en la República Dominicana, hoy la República Dominicana, en aquella ocasión la española, y son los mismos que conforman aquella raza en Venezuela, que quizás no hubo aquel tráfico de africanos como hubo aquí, precisamente los franceses y los ingleses, que eran totalmente esclavistas y fueron los que trajeron aquellos esclavos negros luego de erradicar la raza indígena aquí en la República Dominicana. Ese es el mismo, la misma idiosincrasia de los venezolanos y los dominicanos. Nos gusta el merengue, somos amistosos, somos solidarios independientemente de algunos que tienen otras características. En fin, por eso nosotros los acogemos como nosotros los acogemos aquí, valga la redundancia. Pero lamentablemente nosotros no podemos cantar victoria. Hoy, como ciertamente decía don Freddy ayer, uno no puede decir, no, ya Nicolás Maduro salió del poder, ya todo acabó. No, ¿es el principio del fin de Nicolás Maduro? No sabemos, porque mire lo que está pasando y lo que nosotros también ayer vaticinamos. Rusia, China y otros países están respaldando a Nicolás Maduro. Que lo decía Nicolás Maduro en la entrevista, él decía, mire, hay más países en el mundo, no solamente Estados Unidos, Europa. Él claramente se refería a esos países de Asia, de Euroasia y de Rusia, precisamente, que ahora respaldan a Nicolás Maduro, y por cuya razón usted entiende que ninguna potencia extranjera puede inmiscuirse
en un asunto tan interno como lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en el que un pueblo como el de los venezolanos está sufriendo por esta dictadura que además anárquica, caótica, irracional, que encabeza Nicolás Maduro. La verdad que yo le tengo mucha pena a ese pueblo venezolano. Yo no veo, hasta el momento, no vislumbro ninguna solución a este grave conflicto político y social. Ahora sí, estoy de acuerdo con que haya otra vez diálogo, de que haya una forma pacífica de salir de esta situación, porque la verdad que políticamente y socialmente yo no creo que ese pueblo pueda seguir subsistiendo a esta situación. Hoy se estaba esperando que la República Dominicana, en aquella reunión de la Organización de Estados Americanos, volviera a reiterar el no reconocimiento del presidente Nicolás Maduro como presidente actual. Sin embargo, fue como muy ambigua la posición de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Más bien llamó otra vez al diálogo, a la pacificidad, en fin, no está claro la posición de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Como que no fue muy coherente, a pesar de que Roberto Rodríguez Marchena había dicho que la República Dominicana iba a plantear la posición tal como lo había planteado el pasado 10 de enero. Creo que fue precisamente cuando no reconoció a Nicolás Maduro como presidente actual, porque las elecciones del año 2018, mayo de 2018, fueron efectivamente cuestionadas. Pero todo esto, yo no le veo la luz todavía al final del túnel. No la veo. Ojalá que pueda ocurrir, ojalá que algo ilumine la mente de Nicolás Maduro y se vaya de ese país definitivamente, para que haya tranquilidad, para que haya elecciones nuevas en Venezuela, para que haya otro camino. Pero Nicolás Maduro no quiere soltar el poder, está ahí aferrado, cree que tiene el respaldo totalmente, por supuesto que tiene el respaldo de todos los que se alimentan de las mieles del poder, pero definitivamente es una situación muy difícil para todos los demás venezolanos que no gozan de esas mieles del poder y que no les interesa esas dádivas que ofrece el gobierno de Venezuela para que se queden tranquilos en sus casas. Actualmente Venezuela sufre por asuntos de agropecuaria, no produce el petróleo que producía, se va la luz en Venezuela, un país productor de petróleo. En fin, Venezuela está pasando por una situación difícil y ojalá que Dios se apiade de los venezolanos. Vámonos a la pausa. Uno tiene que oír cosas, ¿viste? Uno tiene que oír cosas en este país. Mire, hoy jueves 24 de enero, la República Dominicana va a tener en algunos puntos del país algunos chubascos dispersos sobre varias provincias, oleajes peligrosos en algunas costas del país. Eso lo dice el más reciente informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que dice que el ambiente meteorológico sobre la República Dominicana se encuentra bajo la humedad rasgada del sistema frontal que estuvo incidiendo en las pasadas horas. El mismo se alejó de nuestra área de pronóstico, dejando una masa de aire húmeda que, al combinarse con el aporte nuboso que genera el viento del este-sureste y los efectos locales, se estarán generando nublados con chubascos dispersos, pudiendo ser moderados en ocasiones localmente sobre el norte, noreste, sureste y la cordillera central. Para el viernes y el sábado,
Una vaguada asociada a un sistema frontal que se ubicará sobre el canal del viento estará favoreciendo el incremento de humedad e inestabilidad en el país, en conjunto con el arrastre de campos nubosos por efecto del viento, que provocarán nublados con lluvias dispersas y posibles ráfagas de viento hacia las regiones noroeste, norte, noreste y la cordillera central. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas por el viento del este-sureste y agradables a frescas, especialmente en horas de la noche y la madrugada. Se prevén valores mínimos comprendidos entre 18 y 20 grados. Oiga bien, estos valores pueden ser inferiores hacia los sistemas montañosos. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje continúa anormal en la costa atlántica. Por tanto, se les recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones desde Montecristi, oigan esto, hasta Cabo Engaño, permanecer en puerto. Usted sabe que en estos días son los días donde están las ballenas jorobadas. Y estas embarcaciones que trasladan a los turistas tienen que tener cuidado con relación al transporte de estos turistas. A mí me tocó estar una vez en Samaná, precisamente para una época donde estaban las ballenas jorobadas, y mire, ese oleaje en ese Atlántico, porque es en el océano Atlántico, bien fuerte. Entonces yo creo que hay que tener ojo visor con relación a eso. Las autoridades responsables de eso, turismo, medio ambiente, la Armada de la República Dominicana, tiene que tener pendiente esto, no dejar salir a estas embarcaciones con turistas, que es muy peligroso cuando la ONAMET dice que hay alto oleaje en la zona. Dice la ONAMET que deben permanecer en puerto por vientos y olas anormales, que en la costa caribeña hasta Pedernales pueden hacer sus operaciones cerca del perímetro costero, oiga bien, sin aventurarse mar adentro por las mismas condiciones. Hay que decir que en el Gran Santo Domingo las temperaturas estarán entre 29 y 31 grados, mínimas 18 y 20 grados Celsius. ¡Felicidades a las Estrellas Orientales, a los petromacorizanos! Lástima que mi madre murió y no pudo ver a las Estrellas Orientales triunfar. Yo tenía 2 años cuando las Estrellas Orientales ganaron en el año 1968, el torneo invernal 67-68. Pero nada, disfruten los orientales de este triunfo, campeones. Felicitaciones a ese equipo que logró hasta el final, ya después de 51 años, ser los campeones de este torneo invernal. Todo el mundo quería que las Estrellas Orientales ganaran este torneo y parece que, como dicen aquellos místicos, el universo se puso a favor de las Estrellas Orientales. Así que felicitaciones por este triunfo a las Estrellas Orientales. Yo celebro junto con ustedes. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. Nos vemos el lunes. Mañana es un programa especial.